Historia de la Virgen de Guadalupe. Guatratoacín era el nombre de un indígena nacido en 1474 en la ciudad de Cuatitlán, aliada de los españoles en la lucha contra los aztecas y localizada a 20 kilómetros de la capital. Se casó con una nativa de nombre Malintzin en 1524. Con el santo bautismo recibía el nombre cristiano de Juan Diego y ella el de María Lucía. Tenía 57 años y era ya viudo cuando se dio el gran acontecimiento de su vida. En la aurora de un sábado, el 9 de diciembre de 1531, caminaba presuroso hacia la Ciudad de México para instruirse en la doctrina católica y asistir a la Santa Misa, cuando al pasar por el cerro de Tepeyac oyó hermosos cantos de pájaros, como preludio de una voz arrebatadora que lo llamaba con ternura: Juanito, Juan Dieguito. Lejos de tener miedo e intentar esconderse, sintió su inocente corazón rebosar de alegría y subió a lo alto de la colina, en busca del origen de aquella voz. Relata el Nican Mapoa que se encontró con una doncella, resplandeciente como el sol, de pie sobre rocas relucientes como joyas preciosas. La tierra presentaba los colores del arco iris y en la vegetación brillaban las tonalidades del jade, del oro y de la turquesa. Era la Virgen Madre de Dios, la que llamaba a su lado a su humilde siervo, a fin de incumbirle la misión de comunicar al obispo de México su deseo de que en aquel lugar fuera construida una casita sagrada, pues quería erigir allí un pedestal para glorificar a su hijo dilectísimo hijo. Juan Diego compareció ante Fray Juan de Zumárraga, sacerdote franciscano que ya había sido nombrado obispo, aunque todavía no había recibido la ordenación episcopal, a quien expuso todo lo que Nuestra Señora le había revelado. El prelado no le dio atención aquel día. Desolado regresó al Tepeyac para manifestarle a la Madre Celestial su incapacidad de desempeñar la misión que le había confiado. No obstante, la Santísima Virgen lo animó a que volviera a la presencia del obispo y le presentara nuevamente el pedido del cielo. Al día siguiente, domingo, Juan Diego le transmitió una vez más a Fray Zumárraga el mensaje. Este se quedó impresionado con la insistencia, la coherencia y los detalles del relato de las apariciones, pero no se dejó convencer. Exigió una señal que le confirmara su autenticidad. El enviado de María asintió sin dificultad y le preguntó qué deseaba. Un tanto inseguro ante la tranquilidad del indígena, Fray Zumárraga lo despidió sumariamente. Juan Diego regresó al Tepeyac y le comunicó a la señora la exigencia de la autoridad eclesiástica. Ella le respondió: bien está, hijito mío. Volverás mañana a la ciudad para que le lleves al obispo la señal que te ha pedido. Estaré aquí esperando. Al entrar en su casa, Juan Diego encuentra a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo, atacado por una dolencia súbita, y pasa todo el día cuidando del único pariente que le quedaba y que le había protegido desde pequeño, haciendo las veces de sus fallecidos padres. Sin embargo, todos sus esfuerzos para llevarlo a recuperar la salud se mostraban inútiles. En la madrugada del martes salía en busca de un sacerdote para que le administrara sus últimos sacramentos. Dos misiones bastante diferentes marcaban el viaje: recoger la señal celestial de una historia que estaba iniciándose y socorrer en sus postreros momentos a un hombre que agonizaba. Desde esta prisma, Juan Bernardino bien podría personificar un continente que fenecía en las tinieblas del pecado, sin los medios humanos de salvación, pero al que le estaba siendo dado con el luminoso auxilio de la Santísima Virgen una señal para salvarse, con vistas a un futuro marcado por la fe. De camino a la ciudad, Juan Diego evitó pasar por el lugar en donde 3 veces había visto a la Virgen María. Receloso de no tener tiempo suficiente para ejecutar las 2 tareas, tomó un atajo decidido a subir el Tepeyac solo por la tarde. Perturbado por el dolor y por el drama, no pensó en la idea de pedirle un milagro. Ella, no obstante, conociendo las desviaciones de la vida humana, se le apareció en el trayecto del camino y le preguntó a dónde se dirigía. Juan Diego cayó de rodillas, le saludó cariñosamente y le expuso la amarga situación que le estaba impidiendo cumplir el celestial designio, a lo que le replicó la bondadosa dama: escucha y grábalo en tu corazón, oh el menor de mis hijos, que nada te espante ni te aflija, que no se perturbe tu corazón. No temas esta ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?
¿No estás bajo mi protección? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No descansas feliz en mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? No te aflijas por la enfermedad de tu tío, no morirá. No lo dudes, él ya está curado. En aquel instante, como después se supo, se le apareció también a su tío y lo curó. Entonces mandó a Juan Diego a que fuera a lo alto del cerro a recoger varias flores que encontrara allí y las trajera a su presencia. Al llegar, vio estupefacto gran variedad de perfumes rosas de Castilla, fuera de temporada. Se apresuró a cogerlas, envolvió en su rústica tilma y se las llevó a Nuestra Señora. Ella las recolocó ordenadamente en el capote del buen indio, que marchó enseguida a entregárselas al obispo. Tras larga espera, que fue finalmente recibido por Fray Zumárraga. Entonces pudo relatar todo lo sucedido y darle la señal enviada por María. Abrió la tilma, de la cual cayeron rosas en profusión, y floreció un milagro más estupendo. Manos invisibles habían estampado en ella la imagen de la Santísima Virgen, tal como se presentó aquel día en el Tepeyac y que en la actualidad puede ser venerada en la Basílica de Guadalupe. Juan Bernardino aguardaba en casa el regreso de su sobrino, para contarle que la esplendorosa señora también se le había parecido a él, llevándole la tan anhelada curación y revelando el nombre por el cual deseaba ser venerada, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Se producían así dos milagros complementarios y muy ricos en significados. En aquel contexto histórico, el restablecimiento de la salud del venerable anciano representaba la curación de la humanidad y un radical cambio en la historia del continente. La imagen milagrosamente estampada en la tilma indicaba que María entraba de cuerpo entero, de forma mística, en la evangelización de las Américas, mereciendo ser proclamada por los papas ya en pleno siglo XX, emperatriz y patrona de ese nuevo continente. Notable es el hecho de haber sido dado una señal solo en la última aparición, como también ocurriría siglo más tarde en Fátima. Y no se trata únicamente de un milagro para confirmar circunstancias momentáneas. La imagen de la Virgen grabada en un áspero frágil tejido permanecería incólume con el paso del tiempo, evocando las características de la mujer descrita en el Apocalipsis, y prometía aún en el paraíso terrenal a la humanidad pecadora. Al mirar la tilma guadalupana nos acordamos del Santo Sudario de Turín, semejante a ella en cuanto a la inexplicable gradación de la imagen de los tejidos, así como también en cuanto a su conservación en el transcurso de los siglos, sirviendo de testimonio permanente para la fe de aquellos que la contemplan. La veneradísima imagen de Guadalupe es, sin embargo, un signo cuajado de otros signos. El tejido de la tilma está hecho de fibra vegetal llamada itzle, que se deshace en menos de 20 años. Fieles réplicas confeccionadas con el mismo tipo de tejido no duraron ni siquiera una década. Ahora bien, aquella tilma se mantiene inalterada desde hace casi 5 siglos, a pesar de haber permanecido sin vidrio de protección durante más de 100 años, en un ambiente húmedo y salitroso, expuesta al humo y al calor de miles de velas. A esta señal, la perenne alianza establecida por Nuestra Señora con su pueblo, se añaden otros 2 hechos milagrosos. En 1785 fue derramado sobre el borde del manto accidentalmente un líquido corrosivo que tan solo manchó las fibras sin destruir nada. Y en 1921 explotó a los pies de la imagen una bomba que reventó vidrieras, retorció candelabros y un crucifijo de bronce, afectando incluso a casas vecinas, pero el tejido permaneció intacto. La propia existencia de la imagen grabada en la tilma es un portento continuo, señal de la permanencia de María entre sus hijos. Según estudios realizados por técnicos altamente especializados, no se encontraron elementos colorantes conocidos en las fibras. No existen colorantes de tipo mineral, ni vegetal, ni animal. Podríamos decir que es una pintura sin tinta. Estaríamos entonces ante una aparición continua de la Santísima Virgen. Para los hombres del siglo XX, sin embargo, la Virgen había reservado una magnífica e incontestable señal en los ojos de la figura de la tilma de San Juan Diego, puesto que allí se encuentran aspectos inexplicables para la ciencia. En ellos existe la presencia de diversas imágenes ópticas y el iris, al ser iluminado, se vuelve brillante y los reflejos luminosos contrastan con mayor claridad, fenómeno que se puede percibir sin necesidad de aparatos y que induce al observador a pensar que se trata de un ojo humano en vivo. Los ojos de Nuestra Señora de Guadalupe vienen siendo analizados desde hace décadas por especialistas.
los cuales se encuentran con el hecho de que presentan profundidad ocular, idéntica a la del ser humano, capaz de reflejar imágenes de dos tipos, las que pueden ser vistas con un oftalmoscopio y las que solo aparecen por medio de ampliaciones electrónicas de hasta 2000 veces. En la mirada de María está inexplicablemente impresa la escena del momento en que Juan Diego abrió su tilma para dejar caer las rosas. En ella los técnicos identificaron los diversos personajes presentes. ¿Cómo se conseguiría, aún con las avanzadas técnicas actuales, pintar más de 10 personas en tan minúscula área y en un tejido tan rudo? Para Dios, no obstante, nada es imposible, y todos los detalles aquí comentados revelan que Él es insuperable autor de la figura de la Virgen de Guadalupe, en cuyos ojos está presente también lo que a nuestro ver sería la admirable y suprema señal. San Juan Diego contempla extasiado a su emperatriz, con la misma mirada inocente de tantos santos que vendrían a florecer en América a lo largo de los siglos. ¿Cuáles habían sido sus pensamientos durante los últimos años de su vida al recogerse en una ermita en lo alto del Tepeyac? Tal vez se pasaría contemplando las maravillas de la gracia que María había prometido derramar sobre aquel continente, que por entonces nacía la fe, vislumbrando el futuro esplendoroso y mariano que vendría y para el cual nunca dejó de mirar.